Muy buenas noches, apreciados amigos. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Esta noche rogaremos a Dios que nos dirija en este estudio de su Palabra para arribar a conclusiones correctas de su poder, existencia y verdad. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, rogamos que en este momento que abrimos tu santa palabra, tu Santo Espíritu nos haga comprender la verdad y así podamos también tener la fuerza de poner en práctica esta verdad. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. La Biblia nos dice que el pecado no siempre existió. Hubo un momento que la vasta creación de Dios gozaba de perfecta armonía y felicidad, sin las nocivas características y consecuencias del pecado. Para nosotros, acostumbrados a estas cosas, se nos hace muy difícil imaginarnos un mundo perfecto sin pecado, sin la múrmura, el engaño, el egoísmo, la envidia y todas estas características perniciosas del pecado, porque con ellas nos asociamos todos los días. Pero la Biblia nos asegura que mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado. Mientras el amor de Dios fue supremo, no había nota discordante que perturbara las armonías del cielo. En el libro de Job, Dios nos da una idea de cómo era el universo antes del pecado. Job 38, el verso 7 dice, Dios le hace algunas preguntas a Job y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Hubo un tiempo cuando toda la vasta creación de Dios se regocijaba y alababan con intenso júbilo todos los seres creados. Esto incluye a los ángeles caídos, pues también fueron hijos de Dios. La ley del amor era el denominador común que motivaba a todo ser inteligente a alabar y a regocijarse constantemente en la presencia de su gran Creador. Pero por esto, no hay duda que el pecado, con todas sus consecuencias, tuvieron un comienzo. Dios no es el responsable de todo esto. Él lo creó todo perfecto y santo, sin ninguna tendencia al mal. Pero hubo uno que decidió aventurarse y a pensar diferente, y empezó a acariciar pensamientos centralizados en sí mismo. ¿Quién fue este? Leamos lo que nos dice el Señor Jesús en el libro de San Juan 8, verso 44. El diablo, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice que no permaneció en la verdad. Esto nos dice que él no fue creado mentiroso ni homicida. Y él no retuvo su estado de perfección y santidad. Él engendró la mentira. Él es el autor del pecado. Ahora, este ángel no fue creado pecador. Fue creado perfecto, sin ninguna tendencia al pecado. Por lo tanto, fue su decisión propia de pecar contra Dios. ¿Cómo comenzó y por qué lo hizo? Es un misterio. Pero leamos lo que está revelado a nosotros. Ezequiel 28, 11 y 12 nos dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa y era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Los versículos 11 al 19, aunque son una endecha por el rey de Tiro, sin duda tienen una aplicación más amplia que la que se dirige al rey de Tiro. Pareciera que mientras Ezequiel contemplaba en visión el carácter y las actividades del rey de Tiro, la inspiración levantó el velo entre lo visible y lo invisible, para permitir que el profeta viera al ser invisible a quien servía el rey de Tiro. Por las siguientes declaraciones, entendemos que este pasaje tiene aplicación al ser invisible que influenciaba al gobernante de Tiro. Primero, nos dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Si no supiéramos que se aplica a Satanás, no entenderíamos este pasaje, pues el rey de Tiro nunca estuvo en Edén, en el paraíso de Dios. Segunda declaración, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Aquí se revela a las claras para quién en verdad son dirigidas estas palabras. Al grande querubín protector, que estuvo frente a la presencia de Dios en su santo monte. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Aquí podemos aprender tres cosas importantes. Primera, ¿quién era este ángel? Segundo, el puesto que tenía. Y también, cómo cayó en pecado. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. En otra parte de las Escrituras nos dice, en el libro de Isaías 14, 12 y 13, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero tú derribado serás hasta el infierno, a los lados del abismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores
entre la hueste celestial, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Y en vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo, el afecto y la lealtad de los ángeles seres creados, trató de obtenerlos para sí mismo, para el servicio de sí mismo. Y así fue como tuvo comienzo el pecado, con el deseo de ensalzamiento propio y acariciando atributos pertenecientes a Dios solamente. Ahora, el trato de Dios para con el hombre, que fue el siguiente después de Lucifer en caer en pecado, nos revela una importante verdad con respecto a las condiciones requeridas por Él para otorgarnos vida eterna. Y la Biblia nos dice que Dios sometió al hombre a una prueba de fidelidad. Leamos Génesis 2, verso 8 y el 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales, libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y la benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias. Y les dejó plena libertad para presentarle o negarle obediencia. Debían gozar de la comunión de Dios y de los santos ángeles, pero antes de darles seguridad eterna, era menester que su lealtad fuese puesta a prueba. El árbol de conocimiento que estaba cerca del cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia y la fe y el amor de nuestros primeros padres. Aunque se les permitía comer libremente del fruto de todo árbol del huerto, se les prohibía comer de este, so pena de muerte. También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás. Pero si soportaban con éxito la prueba, serían colocados finalmente fuera del alcance de su poder, para gozar del perpetuo favor de Dios. Dios puso al hombre bajo una ley, lo puso bajo una ley, como condición indispensable para su propia existencia. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendrían acceso al árbol de la vida y así vivir eternamente. La inmortalidad prometida al hombre, a condición de obediencia completa y perpetua, se perdió por la transgresión. Y Adán no pudo transmitir a su posteridad lo que ya no poseía. Y en vez nos heredó la muerte, pues fue lo que ganó con la transgresión de la ley de Dios. Romanos 5:12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice la Biblia que Dios sacó al hombre del jardín del Edén antes que Adán tuviese hijos
para que éste, en su estado de pecador, no comiera del árbol de la vida y viviera eternamente en pecado, sino que transmitiera la muerte a toda su descendencia. Y esto es exactamente lo que pasó. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Así todos somos mortales por naturaleza y estamos sujetos a la muerte, y así hubiésemos quedado si Dios no hubiera intervenido en nuestro rescate. Ahora, la inmortalidad perdida puede ser obtenida únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesús. Ezequiel 18:4 dice aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Antes del pecado, se había conocido a Dios como el gran Dios de amor. Y ahora, venido el pecado, la pregunta era, ¿seguiría siendo el Dios de amor? Pero la Biblia nos dice que venido el pecado, vino también la gracia, porque la gracia se manifestó después del pecado. Y el universo pudo contemplar la profundidad del amor de Dios en la manifestación de su gracia para con el transgresor de su ley. Romanos 5:16 dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Es en el pecado que la gracia de Dios ha sido manifestada en toda su plenitud. Porque dice la Escritura que aun cuando éramos enemigos suyos, Él mostró su amor para con nosotros. Romanos 5, 6 y 7. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor se manifestó en su plenitud en el sacrificio hecho por Jesús en la cruz. Y esto lo hizo cuando aún éramos enemigos. Y ahora que hemos sido justificados del pecado, con su muerte, ¿cuánto más nos salvará de la ira que vendrá? Romanos 5, 6, 9, 10 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este es un argumento suficiente para confiar plenamente en su amor y poder salvador. Por esto dice el apóstol, debemos acercarnos confiadamente
ante el trono de su gracia, buscando misericordia y gracia para el oportuno socorro. Leamos Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo, Dios ya mostró su amor por nosotros, aun estando nosotros en rebelión contra Él, al dar su Hijo a morir por los impíos. Y ahora, habiéndonos reconciliado con Él, ¿dudaremos de su amor? ¿Vendremos a Él confiadamente, sabiendo que es un Dios de amor y misericordia? Yo te invito a que le confíes a Él tu vida. Ven a Él y pídele perdón por tus pecados. Él ya pagó por tu vida, ya pagó el rescate. Ya su gracia fue manifestada al morir en la cruz por nosotros. ¿Dudaríamos en que después de haber pagado por nosotros no nos salvará? ¿Dudarías tú de que te dejará en esta tierra a perecer cuando Él ya dio el precio por tu vida? Este es el argumento que presenta el apóstol Pablo. Y esta es una aseguranza para ti y para mí, de que el Señor puede y quiere perdonar tus pecados si tú tan solo le entregas tu vida a Él. Él dice que el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Tienes duda que te echará fuera por la culpa de tus pecados? Yo te invito a que hagas una entrega a Él. No esperes más tiempo. Mañana puede ser que ya no sea tuyo. Nosotros podemos vivir en esta tierra solamente un día a la vez. No podemos confiar en el mañana. Debemos de dejar de posponer nuestra entrega al Señor. Hoy es tu día. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración por ti donde quiera que tú estés, para que el Señor no solamente toque tu corazón, allí donde estás, pero también para que te dé el poder, una vez decidiendo por Él, por su amor, tú puedas vencer y tener la victoria. Porque el Señor Jesús dice que solamente aquellos que venzan hasta el fin serán salvos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, venimos ante ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia, porque en tu gran amor todavía tú tienes un mensaje de esperanza, un mensaje de llamado para cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, con esta plena confidencia, con esta plena seguridad de que tú pagaste nuestro precio, venimos ante ti confiadamente al trono de tu gracia, sabiendo que una vez pagado por nosotros, no nos vas a dejar en este mundo. Nos vas a rescatar, nos vas a llevar al lugar que tú has preparado para tu pueblo. Pedimos perdón por nuestros muchos pecados, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box
7646 Redlands, California 92375.